porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. Bella música de los 60s. Hoy, viernes 1 de octubre del 2021. Sea usted bienvenido a este su programa Cambiando de Tema. Recuerde que transmitimos desde los bellos estudios del periódico 1+1. Hoy, en la mesa de análisis, nos acompañan prestigiados analistas, médicos reconocidos a nivel internacional, politólogos, abogados. Platicaremos sobre este tema preocupante a nivel nacional, sobre el uso irresponsable de la cirugía plástica. Platicaremos con el doctor Héctor Milla sobre este tema, este importante fenómeno que después de esta pandemia ha generado un gran interés por parte del mundo para generar un cambio en su imagen y en su aspecto físico. Platicaremos con el periodista y analista político José Alan Chávez sobre el tema de la nueva composición en el Estado de México. El Congreso, Morena pierde posiciones determinantes en el Congreso del Estado de México. Analizaremos esta toma de posesión, la toma de protesta de los nuevos alcaldes en la capital de la República Mexicana. Analizaremos el tema con el doctor Luis Ponce de León Armenta. Analizaremos un tema polémico, la implementación del outsourcing o el REPSE, que ya generó molestias y sobre todo problemas para el sector obrero patronal. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos. Este inicio de mes, este viernes 1 de octubre, con esta bella música de la década de los 60, los Beatles, Bill Haley, sobre todo este contexto que nos lleva a reflexionar sobre los tiempos de este siglo XX que ya pasó y que pudimos disfrutar todavía muchas generaciones, pero que sin embargo en este siglo XXI nos obliga a asumir con profunda responsabilidad este escenario que hoy la pandemia nos ha generado a nivel mundial, no a México, a nivel mundial. Y precisamente por ese tema quiero platicar con un experto, un médico cirujano plástico, un hombre con una gran trayectoria profesional, con un gran reconocimiento en el ámbito de la cirugía plástica, con el doctor Héctor Milla. Usted me imagino que se ha dado cuenta que hace una tendencia mundial también, que la gente se ha hecho cirugías para cambiar su aspecto físico, para mejorar su autoestima. Sobre todo en esta nueva dinámica del teletrabajo en donde la gente está frente a una pantalla, en esta dinámica de las plataformas y en donde ya la imagen que aparece en un monitor, en una pantalla, es importante porque esto refleja la seguridad, la presencia, la personalidad de millones de personas que hoy están más interesadas en cuidar su aspecto físico. Y bueno, obviamente es un tema que preocupa a mucha gente y que hoy han acudido precisamente a estas prácticas, a estas cirugías, en donde, bueno, obviamente los profesionales de la salud, y dije profesionales de la salud, que son gente que están certificados por asociaciones de médicos, reitero, en cirugía plástica, cirujanos, no charlatanes, no gente que inyecta aceite, no gente que hace cirugías que pueden incluso poner en riesgo su vida. Usted se ha enterado, obviamente, que hay famosos artistas que se han practicado cirugías que incluso los ha llevado, en algunos casos, a estar en el umbral de la muerte. Otros más han tenido que ser sometidos a cirugías de emergencia. Y sin embargo, por este tema que es yo diría, alarmante, porque evidentemente la gente debe acudir con profesionales certificados, con profesionales que en verdad tengan el conocimiento, sobre todo el reconocimiento de asociaciones de médicos, y en este caso, el doctor Héctor Milla es un hombre reconocido y respetado en este importante sector de la medicina estética, la cirugía plástica. Obviamente, usted ha visto que incluso a veces hay cirugías reconstructivas, hay gente que se hace cirugías estéticas para mejorar su apariencia, pero obviamente este contexto debe hacerse bajo protocolos de prevención, de seguridad, porque la vida está de por medio.
hay gente que se hace pues algunos implantes, algunas modificaciones para mejorar incluso su cuerpo. Usted ha visto que hay gente que se inyecta Botox en la cara y bueno, pues a veces por un manejo imprudente, excesivo, porque también genera adicción, también esto de andarse inyectando sustancias y someterse a cirugías, hay gente que se vuelve adicto a este tipo de tratamientos, a este tipo de procedimientos. Es importante escuchar siempre la voz autorizada de especialistas como el doctor Héctor Milla, que bueno, obviamente es un hombre con una gran trayectoria profesional y bueno, sabemos que está precisamente en este momento está atendiendo una emergencia médica, se encuentra en el quirófano atendiendo una cirugía y bueno, eso obviamente doblemente reconocimiento el que tenemos con el doctor Héctor Milla, porque es un cirujano plástico con una gran experiencia y que reitero, en gran reconocimiento en el sector de los expertos en estos temas de la cirugía plástica. Pero ¿qué le parece que mientras hacemos este enlace con el doctor Héctor Milla, vamos un pequeño corte porque quiero platicar con usted sobre este viernes 1 de octubre. Hoy tomaron protesta pues los 16 alcaldes electos en la capital de la República Mexicana, en donde la composición política ha cambiado, ha modificado ya esta mayoría aplastante de Morena, pues se perdió. Y no se perdió porque lo dije yo, sino se perdió por el voto directo, el voto libre, democrático de los ciudadanos, que evidentemente no solo en la capital, en el Estado de México también se replicó este fenómeno. Y me estoy enterando que el Tribunal Electoral ha modificado también la composición electoral del Congreso de Tamaulipas. Y así tenemos pues Querétaro y tenemos varias entidades en donde ya Morena ha perdido terreno, ha perdido ese voto mayoritario. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar sobre este importante, histórico y emblemático día en la vida política de la capital de la República Mexicana. Regresamos después de un pequeño corte. No le cambie. Recuerde que seguimos desde el 1+1, cambiando de tema. Regresamos. Y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú serás mi bebé. I'm going to do a song that's one of our favorites called My Way. And now the end is near, so I face the final curtain. Bueno, pues obviamente, como le comenté, teníamos un enlace, pues una entrevista con el doctor Héctor Milla. Lamentablemente, pues su agenda de trabajo, el compromiso profesional, que es algo prioritario y preferencial, lo respetamos, lo reconocemos, pero estaremos atentos a que nos pueda tomar esta llamada telefónica para platicar sobre esta condición de la cirugía plástica. Mientras tanto, tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, a quien le agradezco personalmente que nos tome este enlace. Doctor, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Igualmente, es un placer estar en contacto con este medio de comunicación y especialmente contigo. Gracias, doctor, muy amable. Doctor, sin lugar a dudas, en la agenda política, en la agenda legislativa, pues hay temas en donde ya están incluso fijando postura, pues en el caso del Congreso, la del Senado de la República, con la creación de este grupo de 5 senadores, los 5 fantásticos, que si bien es cierto, no se han declarado, pues ni han renunciado a sus partidos,
solos ni de manera independiente. Sin embargo, ellos ya hicieron su club de Toby, ya convocaron a unir pretender integrar una fracción parlamentaria. Sin embargo, pues ya la presidencia de la mesa directiva que hoy encabeza la ministra en situación de retiro, hoy senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, pues ya hizo valer un criterio en donde pues la Corte ya resolvió en Veracruz, en un precedente en donde no es posible, no es legal, no es constitucional y además violenta el 73 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Senado de la República. Pero políticamente, doctor, ¿cómo visualiza usted ese tipo de acciones para pretender conformar grupos alternos o paralelos a las fracciones parlamentarias de los partidos con registro en el Congreso de la Unión? Bueno, esta idea de estos senadores precisamente nos permiten observar las gravísimas deficiencias de nuestro sistema legislativo, en el que pues podemos exhibir uno de los vicios más importantes, en el que se cancela la libre determinación de los legisladores para expresar convicciones y valores. Y efectivamente la Ley Orgánica del Congreso General establece limitaciones, establece pues que solamente las fracciones, los grupos pertenecientes a algún partido pueden formar un grupo. Pero esto es contrario a la propia Constitución General de la República. En su artículo 9 señala que no se puede coartar el derecho de asociarse o de unirse pacíficamente a cualquier objeto lícito. ¿Esto qué quiere decir en esta cuestión que se está externando? Pues quiere decir que están mal las disposiciones del sistema legislativo. Lo sano sería que los partidos políticos, una vez que cumpla su función de postular candidatos, se retiren y dejen que el Parlamento, que el Poder Legislativo haga su trabajo. Aquí es importantísimo señalar que esto nos obliga a establecer reformas muy puntuales para fortalecer precisamente las juntas de coordinación política y hacer efectiva en las mismas la pluralidad política, claro, con grupos parlamentarios, no solamente de partidos, no, con grupos parlamentarios independientes. ¿Cómo vamos a limitar a los legisladores y a los senadores? Ya los estamos limitando, le estamos cercenando su voluntad al problema de que deben disciplinarse a partidos. Aquí existe un problema muy grave. Si actúa conforme a sus convicciones, distante de las líneas de los dirigentes de partidos, pues entonces se convierten en personas que sí aportan su experiencia y sus convicciones, justificando su nombramiento, pero se actúan como lo hacen actualmente, conforme a las líneas que les den los dirigentes en las fracciones parlamentarias, en contra de sus convicciones. Lo digo con toda claridad, se convierten en simples cómplices de intereses, renunciando a sus convicciones y valores. Se convierten en legisladores inútiles, que no aportan nada, pero sí cobran. Y es un problema que hay que puntualizar. Qué bueno que este grupo parlamentario sale a proponerse, a autoproponerse. Es importante porque están prácticamente haciendo notar un grave problema reiterado, ancestral, de nuestro poder legislativo, donde pues tristemente se limitan a las personas que son votadas para ser legisladores, y esa representación que tiene pues viene a cercenarse a través de intereses de grupitos en los partidos políticos, porque pues sabemos que los partidos son élites políticas, y que finalmente los ciudadanos estamos limitados
en cuanto a la formación de partidos, estamos limitados en cuanto a al voto tenemos que votar no por los mejores, sino por los menos peores. Así y luego es. no tenemos la posibilidad de votar en contra. O sea que todo el sistema político electoral que tiene efectos en lo legislativo está viciado. Muy Por bien. eso yo he insistido en una nueva república, una nueva constitución política de México. Doctor Luis Ponce de León, es importante aclararle a nuestro amable auditorio que evidentemente estas acciones por parte de estos legisladores o estos senadores, pues obviamente son a título personal, no son a título partidista ni a título ciudadano, están conformando un grupo para atender a sus personales intereses porque ellos ya no representan nada ni a nadie. Pero también aquí hay un tema preocupante que también ya resolvió el Poder Judicial, doctor, un tema que vale la pena y me gustaría que nos comentara en 2 minutitos porque el tiempo lo tenemos encima. ¿Qué opina usted con respecto a la resolución del Poder Judicial que ya negó de manera categórica y determinante la solicitud por parte de la Fiscalía General de la República para que se judicializara la carpeta de investigación y en su momento obsequiara las órdenes de aprehensión en contra de 31 académicos de obviamente foro consultivo, científico y tecnológico que, bueno, evidentemente era señalado, imputado por la Fiscalía por probables actos constitutivos de delito o de aparente delito. A ver, doctor, evidentemente ya no apeló el Ministerio Público Federal, no apeló esta determinación, se venció el plazo perentorio para la apelación y evidentemente no hicieron valer ningún recurso en contra de esta determinación del Poder Judicial, concretamente este juez federal del Estado de México, negando por segunda ocasión esta judicialización de las carpetas de investigación en contra de este grupo de investigadores, académicos, no me atrevería a llamarle científicos, me atrevería a llamarle académicos o investigadores. ¿Cuál cree que sea en este contexto, cuál cree que sea la verdadera intención? ¿Un verdadero combate frontal a la corrupción o una persecución a título personal, doctor? No, yo creo que es una intención, la la Fiscalía General de la República pues tiene una función muy precisa y donde encuentre conductas delictivas pues debe actuar. Claro. Ahora el problema es que hay muchas conductas que lesionan a la sociedad que no están tipificadas. Así es. ¿Por qué? Porque la ley desafortunadamente está mal elaborada por los legisladores. En este caso puede haber conductas realmente delictivas, pero si no están tipificadas claramente, pues estos señores, y coincido totalmente, yo no sé por qué les han llamado científicos. Científico es el que crea ciencia, el que contribuye al fortalecimiento de la ciencia en una determinada de sus áreas. Y aquí se trata de personas pues que son parte, y hay que decirlo, de las élites académicas. Así como hay élites en el deporte, pues hay élites en la política, en la economía, y la vida académica igual. Claro. Tan lo señalo y lo preciso porque hay muchos auténticos científicos que no han podido integrarse al CONACYT y al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Por qué? Porque muchas comisiones dictaminadoras no están a la altura y no están haciendo su trabajo bien, porque también tenemos el caso de muchos improvisados que se dicen investigadores, que están dentro del Sistema Nacional de Investigadores y que obviamente están cobrando la aportación que les brinda la Secretaría de Educación Pública. Claro. Entonces, claro. Esto realmente también viene a demostrar que también en la vida académica permeó también, pues la corrupción permea en todas las áreas de la convivencia en nuestro país. Desafortunadamente. Y no puede quedar al margen, ¿verdad? Claro. Y entonces, estas conductas, así es, pues quedan en la impunidad. Desafortunadamente quedan en la impunidad. Así es, doctor. Hay conductas totalmente que lesionan la convivencia, pero claro. que están debidamente tipificadas por irresponsabilidad del Poder Legislativo a propósito, sí, doctor. pues entonces se queda la impunidad presente.
Doctor Luis Ponce de León Armenta, qué gusto platicar con usted, escuchar la opinión imparcial, contundente, objetiva, pues de un académico con gran autoridad moral, de un académico con absoluta conciencia, con trayectoria profesional, con ejercicio profesional, que habla con absoluto conocimiento de causa. Yo le agradezco mucho estos minutos que nos comparte para Cambiando de Tema aquí en el 1+1. Lo invito para que en próxima fecha, si también su agenda se lo permite, nos permita volver a molestarlo vía telefónica y seguir analizando algunos temas de carácter coyuntural en el contexto jurídico, político, económico y académico a nivel nacional. Y con todo gusto, estamos presentes. El país nos necesita y necesita Claro. que todos actuemos con responsabilidad. Es correcto. El doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho del Estado, en Cambiando de Tema. Doctor, muy buenas tardes, buen fin de semana. Muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues obviamente en otros temas, como le comentaba hace un momento, pues tenemos el privilegio de platicar con profesionales de la salud los viernes, como usted nos lo pidió, en redes sociales atendiendo su amable sugerencia, su petición, su propuesta, y estamos para servirle a nuestro auditorio. Y bueno, precisamente porque estamos para servir a nuestro auditorio, quiero comentarle que Grupo 1+1, el presidente de Grupo 1+1, el doctor Naim Livien Kawi, nos ha instruido para que a nuestro amable auditorio que nos sigue en redes sociales y que nos hace sugerencias, peticiones para abordar temas en el contexto de la salud, del bienestar, la educación, podamos obsequiarles. Síganos, denos un comentario, denos like, una reproducción de nuestros videos en nuestra página www.1más1.com.mx o en las redes sociales en 1+1MX oficial, y podrá presentarse aquí en Gabino Barreda, número 86, podrá recoger un diccionario de lengua española Bookman, que es cortesía de Grupo 1+1 para nuestro amable auditorio. Podrá recoger uno de estos con la fotografía de haber dado like y seguimiento a nuestra red social, a nuestra página, a nuestro programa en YouTube, Cambiando de Tema. Y bueno, también puede recoger un disco que es cortesía también del periódico 1+1, un homenaje al gran cantante y compositor don Gualberto Castro. Si usted gusta de buena música y en la voz de un gran intérprete como don Gualberto Castro, este CD se lo obsequia Grupo 1+1 a nuestro amable auditorio. Ya sabe, venga, acuda aquí a la colonia San Rafael, a las instalaciones del periódico 1+1, Gabino Barreda, número 86, aquí en la colonia San Rafael, con una fotografía, ya sabe, like, su comentario, y ya nos sigue con la campanita en redes sociales, Cambiando de Tema, ya sabe, 1+1MX oficial. Y bueno, pues evidentemente atendiendo a la petición de salud y bienestar, quiero agradecerle a nuestro amable auditorio que ha estado atento a estos temas. Nos pidieron que abordáramos un tema de salud en el contexto de la cirugía plástica. Hay muchas denuncias sobre gente que es charlatanes, que son gente poco profesional, poco ética, que bueno, a veces se atreve a hacer tratamientos médicos sin ser ni siquiera médicos y mucho menos certificados para realizar algunos procedimientos quirúrgicos o incluso alguna inyección de algún tipo de sustancia conocida como el Botox, que a veces puede poner en riesgo la vida de la gente, además de afectar su imagen y, bueno, obviamente su aspecto físico. Quiero agradecer que tenemos en la línea telefónica, ahora sí, al doctor Héctor Milla, prestigiado cirujano plástico, experto en rinoplastía, a quien tenemos en la línea telefónica. Doctor Héctor Milla, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. El gusto es mío, buenas tardes. Doctor, qué gusto, de veras. Estaba viendo, obviamente, en redes sociales hay una gran preocupación porque, bueno, obviamente hay una gran oferta de tratamientos de cirugía plástica y no necesariamente es gente que esté certificada y que mucho menos sean miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, de la cual usted sí es miembro. Usted sí es un cirujano plástico reconocido. Sí, pertenezco a la AMCEPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, al Consejo Mexicano de la Especialidad, y obviamente tengo la formación adecuada. Fíjate que la formación de un cirujano plástico es una formación que nos lleva muchísimo tiempo. Les pedimos a nuestros jóvenes médicos que se gradúen de medicina general y luego que se gradúen 4 años en cirugía general, y después les pedimos que estudien 4 años en cirugía plástica, estética y reconstructiva, y finalmente los evaluamos a través de un organismo que es el Consejo Mexicano para determinar sus capacidades y finalmente
otorgarles el grado académico por el Consejo y por la Asociación Mexicana de Ciencia Plástica. Claro. Es muy complejo, muy probado, pero tú sabes que hay algunas personas que deciden tomar como un camino corto, ¿verdad? Saltar tantos años de especialidad y estudiar tal vez 6 meses, 1 año en línea y te conviertes también en cirujano plástico. Es como si yo te dijera, oye, ¿te gustaría que el piloto del avión en el que tú vas a viajar se haya entrenado en un curso en línea en un año? Y ya sabes que no es posible, no es factible. Esa es la situación que tenemos y es algo que nosotros no podemos prevenir porque nosotros no somos autoridad. Sin embargo, podemos advertir a nuestros oyentes a que pregunten quién es su cirujano. Es válido decirle a tu doctor que te va a operar, oiga, doctor, ¿me puede mostrar sus credenciales, sus capacidades, sus certificaciones? Y para que tú estés seguro quién va a ser el cirujano que va a realizar la cirugía que tú deseas. Claro. Doctor, en redes sociales nos cuestionan sobre este tema que es tan recurrente hoy por hoy. La gente quiere mejorar su aspecto físico, quiere mejorar pues su imagen frente a las pantallas, hoy que es una realidad común y recurrente, pues ya el teletrabajo. Y bueno, quieren mejorar su aspecto físico y se hacen alguna cirugía, pues rinoplastía, por ejemplo. Usted es experto en este tema. ¿Qué riesgos, qué procedimientos preventivos, qué cuidados hay que atender de manera previa para poder someterse a una rinoplastía? ¿Y qué es concretamente la rinoplastía? ¿Y se hace para fines estéticos o también para fines correctivos derivados de algún accidente o algún traumatismo? Claro, sí. Sí, mira, la cirugía más compleja de cirugía estética de todas que hay es la rinoplastía. O sea, para que vas a llegar a dificultad, mucho más que un facelift, mucho más que una cirugía de seno, mucho más que una impectomía, mucho más que todo, es muy compleja porque la anatomía siempre varía. Entonces, hay un duplo que es la parte funcional y la parte estética. Entonces, no podemos como que divorciarnos. Cualquier modificación que yo haga en la estructura anatómica de la nariz va a tener repercusiones funcionales. Entonces, yo como cirujano tengo que estar seguro que voy a conocer esos cambios y voy a mejorar tu respiración, pero no empeorarla. Claro. Imagínate que tú fueras un corredor de maratón conmigo, con una estética, y que después no puedas respirar, entonces tu carrera profesional va a estar en los suelos porque tú ya no puedes respirar. Entonces tienes que respirar igual o mejor, pero no puedes empeorar. Eso es algo que va de la mano, ¿verdad? Claro. Entonces, sí necesitamos que sea un cirujano con ciertas competencias y capacidades, ¿verdad? Así Para es. dominar la curva de aprendizaje de rinoplastía tardan años. O sea, un cirujano que recién está saliendo va a tardar 4 o 5 años en convertirse en un experto en rinoplastía. Por esa razón, tienes que tener mucho cuidado con quien te opera porque pues puede ser una cirugía sencilla que dura poco tiempo, 2 o 3 horas, y eso es satisfactorio, o que en ese mismo tiempo se convierta en una pesadilla que va a tardar años en corregirla, ¿verdad? Claro. ¿Quieres operar en rinoplastía? Pues claro, los otorrinos es un campo de ellos, y nosotros que hacemos la cirugía estética y funcional de forma simultánea, o sea, no nos divorciamos. Ahora sí quiero aclarar que tengan mucho cuidado con los rellenos faciales, particularmente con los de nariz. Son extremadamente peligrosos. Pueden ser incluso causa de ceguera, por ejemplo. Eso es lo que no te dicen. O sea, pero la renovación está muy sencilla, pero sí puede ser causa de ceguera. Mi opinión es, a menos que sea totalmente necesario, pero eviten rellenos en nariz. En esta parte de la cara está abierto en la nariz, mi consejo es, por favor, evítenlo. Mejor van con cirujano plástico certificado. Muy bien. Ok. A ver, doctor, nos están cuestionando en redes sociales, cosa que agradecemos mucho. Estamos platicando con el experto, el especialista en rinoplastía, el cirujano Héctor Milla, que además es un reconocido cirujano plástico. Me preguntan en redes sociales, doctor, ¿qué tan peligroso es en este momento únicamente por fines estéticos? Por razones estéticas. No hay desviación, no hay golpe, no hay accidente. Una rinoplastía en este momento, a veces por cuestiones más bien de vanidad, ¿es correcto hacerse la nariz más, no sé, respingada, más pequeña, más alargada? ¿Esto es viable? ¿Es posible? ¿O habrá que hacerse un estudio previo del diseño de la cara en función del, no sé, la estructura ósea del paciente, incluso hasta la condición física del paciente? ¿Es posible esto, doctor? Sí, claro, sí, hacemos un análisis bastante complejo. De hecho, hacemos primero una entrevista. Son pacientes que están sanos o que tienen alguna enfermedad crónica pero controlada, por ejemplo, diabéticos controlados, hipertensos controlados, pero están sanos. Claro. Entonces le llamamos
hasta 1 o hasta 2, que es la clasificación por la Sociedad Americana de Especiología, en donde dice que son pacientes sanos o con alguna enfermedad controlada. Ajá. Y el segundo es una serie de fotografías, un interrogatorio, una historia clínica. Obviamente no operamos fumadores, estamos divorciados de los fumadores, por razones obvias. Y hacemos una tomografía para analizamos toda la parte interna de tu nariz, la parte funcional, aunque sea solamente estética. Así y después la nariz tiene que ver con ángulos y con medidas. Por ejemplo, correcto. el ángulo en que se encuentra tu nariz con tu labio, Obvio. si ese ángulo es cerrado, es menos de 90 grados, te parece que estás enojado. Si tu ángulo es más de 120 grados, te parece que es muy femenina. Entonces a un hombre no queremos ni que esté enojado ni que sea femenino, y a una mujer no queremos ni que parezca masculino y que tenga ligeramente femenino, ¿verdad? Obvio, claro. Entonces son cosas de mucha precisión. O sea, si vieras cuántas medidas hacemos en un solo cartílago nasal, quedarías maravillado con cuántas medidas tomamos. Es una cirugía de mucha precisión, muy compleja. No, yo sé que existen por ahí algunas ofertas que dicen radioplastia rápida en 10 minutos, ¿no? Y, pues, eso de verdad tenga cuidado, no creo que sea prudente. Correcto, doctor. Doctor, sin lugar a dudas, el tema es muy amplio. Me están bombardeando con varias preguntas en redes sociales. Lamentablemente el tiempo en televisión es muy breve. Me gustaría que le diéramos seguimiento a este tema la próxima semana, claro, si su agenda se lo permite, porque hay muchas dudas en cuanto a la cirugía plástica, hay muchos mitos, hay muchos riesgos porque hay mucho charlatán, hay mucha gente que defrauda la confianza de gente que realmente necesita de la cirugía, de la atención médica especializada, de un profesional de la salud como usted, doctor Héctor Milla. No sé si la próxima semana nos pudiera tomar otra llamada telefónica, claro, si su agenda se lo permite. Con todo gusto, sí, nos vemos la próxima semana y todos los días que estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Héctor Milla. Le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos un excelente fin de semana y ya quedamos para la próxima semana para darle seguimiento a estos temas que son de gran interés para nuestro amable auditorio. Muchas gracias. Claro, para terminar, solamente acudan con cirujanos plásticos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva. Perfecto. Saludos. Muchísimas gracias. El doctor Héctor Milla, prestigiado cirujano plástico, aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el doctor Rafael Arenas Hernández, el experto en temas fiscales y contables, ¿sí? Vamos a platicar sobre el tema que nos pidieron en redes sociales, la implementación del famoso REPSE. ¿Y qué va a pasar el próximo 3 de noviembre? ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué va a pasar con el sector obrero patronal? Vamos a un pequeño corte y regresamos. No le cambie. Seguimos aquí en 1+1, Cambiando de Tema. Regresamos. Every night I hope and pray a dream lover will come my way, a girl to hold in my arms and know the magic of her charms, 'cause I want oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand when I say that something. All the leaves are brown, and the sky is gray, I've been for a walk, on a winter's day. La década de los 60. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica, en un enlace vía Zoom, al doctor Rafael Arenas Hernández, a quien le agradezco especialmente que nos haya tomado este enlace, porque hay gran expectativa, hay gran preocupación sobre esta implementación, sobre este famoso REPSE, ¿sí? Este registro de empresas que prestan servicios especializados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde, bueno, consecuencia de la reforma en materia de outsourcing, en materia de subcontratación,
contratación, pues hoy están obligados los patrones a darse de alta en estas actividades especializadas. Sin embargo, hay nuevos requisitos, hay nuevas obligaciones y también sanciones para los patrones. Sin embargo, ya hay alguna especulación porque ha empezado a impactar en la generación de empleo. Muchos y muchas mexicanas han perdido su trabajo derivado de esta nueva serie de requisitos que obliga, que condiciona tener un registro, tener un folio ante este REPSE para que te puedan contratar. Y si no lo tienes, pues te quedas sin trabajo. Y eso es un tema que está afectando la economía nacional. Quiero agradecer al doctor Rafael Arenas, que lo tenemos ya en este enlace vía Zoom. Doctor Rafael Arenas, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, doctor Julio. Gusto en saludarte a ti y a tu amable auditorio. Es un honor estar nuevamente aquí contigo platicando de estos temas tan importantes. Gracias. Doctor, lo escucho un poco viciado su señal de audio. Lo escucho un poco viciado. No sé si usted me escucha a mí bien. No sé si me escuche correctamente. ¿Sí? Perfecto. Sí, escucho correctamente. Escucho un poco viciado su micrófono, su audio, con mucho eco, escucho mucho eco en su micrófono, pero bueno, vamos a procurar que este audio y esta entrevista tenga la mejor calidad auditiva para que nuestro amable auditorio entienda y pueda atender concretamente sus amables comentarios. Doctor Rafael Arenas, en el contexto del outsourcing, la implementación de este nuevo registro REPSE, ¿qué está pasando? ¿Qué nuevas obligaciones, qué nuevas condiciones y qué nuevas imposiciones hoy tienen aquellos empresarios que brindan un servicio especializado? ¿Y qué sanciones qué consecuencias han tenido que asumir incluso los trabajadores que realizan una actividad especializada en este nuevo contexto de contratación bajo este esquema de régimen especializado? Doctor, adelante. Gracias. Sí, creo que sí tengo aquí algunos problemas de audio. Espero que me escuchen. No escuché muy bien allí la pregunta, pero bueno, en el terreno del REPSE sí efectivamente empiezan a surgir muchas ya no las dudas, están surgiendo los problemas. Ahorita nos estamos enfrentando a ciertos problemas derivado de que efectivamente hay muchas empresas que requieren ese registro para seguir funcionando, porque si no caen evidentemente en un tema de defraudación fiscal. En ese sentido, hay algunas estimaciones respecto de cuántos empleos se han perdido como consecuencia de esta reforma laboral que está prohibiendo el outsourcing, que son cerca de 9,000 empleos perdidos. En ese sentido, se tenía estimado, el IMSS tiene estimado que cerca de 5.2 millones de trabajadores que están empleados en este régimen de outsourcing. Únicamente 4.3 millones mantuvo su empleo, 2.7 millones están en un patrón distinto y 1.6 millones siguen empleados en estas empresas de subcontratación laboral. Entonces sí es un tema delicado en este terreno del outsourcing, y las empresas siguen sufriendo para poder tener este registro, para poder prestar los servicios. No olvidemos que las empresas que tienen dentro de su objeto social cierto objeto, no van a poder contratar o subcontratar a empresas que hagan exactamente lo mismo que ellas. Es decir, las empresas se convierten en especializadas desde el momento mismo en el que en el acta constitutiva y en la actividad económica a la que pertenecen, pues si saben hacer eso, dice el REPSE, si saben hacer eso, si en eso eres especialista, no vas a poder subcontratar a nadie, y esos son los trabajadores que tienen que migrar a estas empresas. Claro. Doctor, tengo entendido que se autorizó una nueva prórroga para que las empresas especializadas que brindan servicios especializados puedan inscribirse en este REPSE ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se prolongó o se prorrogó hasta el 3 de noviembre, ¿es cierto esto? No, de hecho aquí hay un tema muy importante en el terreno de la prórroga, o en el terreno de poder seguir teniendo el portal del REPSE abierto. ¿Qué fue lo que sucedió? A partir del día 1 de septiembre, todos los pagos que se hagan en este sentido a aquellas empresas que no cuenten con REPSE, por supuesto que no van a ser deducibles, no se les puede dar ningún efecto fiscal,
y son las empresas que van perdiendo posicionamiento en el mercado. ¿Cómo no? Lo que el REPSE dice es, bueno, si tú eres una empresa que todavía no se ha dado de alta en este registro, lo vas a poder seguir haciendo, es decir, va a ser un registro que no va a perder vigencia. Entonces pueden ser empresas nuevas, pueden ser empresas que ya existen y que por alguna causa no están inscritas en el REPSE. Evidentemente las facturas o los comprobantes que emitan por esos servicios especializados no son deducibles. ¿Por qué? Porque no tienen este registro. Pero no hay ninguna prórroga. Finalmente va a ser una inscripción permanente a este registro para las empresas que quieran incorporarse a esta nueva mecánica de trabajo. Claro. Doctor, estoy viendo en redes sociales, nos están cuestionando, estamos platicando con el doctor Rafael Arenas Hernández, prestigiado contador público certificado y doctor en impuestos, un hombre con una gran trayectoria y sobre todo con un gran reconocimiento en el ámbito fiscal y contable. Doctor, estoy leyendo que la gente nos cuestiona que hay mucha gente que hoy ha perdido su empleo consecuencia de este REPSE, consecuencia de esta imposibilidad para acceder a este folio, a este registro, y ante esta imposibilidad no tener este registro, no pueden suscribir contratos, no te puedo contratar y tú dejas de obtener ingresos. ¿Qué está pasando en ese tema, doctor? Así es. El tema es delicado porque se sigue con los criterios, con criterios equivocados de muchas empresas de decir, yo no contrato a las empresas o a los proveedores si no tienen este registro REPSE. Hay un tema muy importante que hay que entender en ese sentido. El registro REPSE por sí mismo no soluciona ningún problema. El hecho de que yo tenga este registro o no lo tenga no soluciona ningún problema que pueda tener ante terceros. Este registro que va perfectamente ligado con una opinión positiva por parte de la autoridad fiscalizadora, que es el SAT, con una opinión positiva por parte del Seguro Social y con otra opinión positiva por parte del Infonavit, si uno no se encuentra en orden con esas tres instituciones, uno no puede inscribirse en el REPSE. Recordemos también que si uno llega a tener fallas en ese cumplimiento, la autoridad, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, puede revocar esta autorización de REPSE. Entonces, ¿dónde son los problemas? En el que deben de tener los trabajadores de esta empresa que es un servicio especializado, que estén a disposición de un tercero, a disposición de un beneficiario. No es sacar el REPSE por sacarlo, no es tenerlo por tenerlo, es tenerlo y a qué trabajadores voy a asignar a tu proyecto con nombre y apellido, que deben de estar perfectamente plasmados en un contrato, y en este contrato evidentemente debo tener mis registros REPSE, el número de folio de REPSE para poder seguir prestando el servicio. Entonces hay muchas empresas que, bueno, me ha tocado ver de que se dedican a entregar muebles y les piden el REPSE nada más para que los vayan a armar en las oficinas o en los domicilios de los clientes. Es un error, y entonces bajo ese error el incumplimiento es bajo dos circunstancias: el miedo y la ignorancia. Claro. Doctor, estoy checando en redes sociales, estoy viendo la página de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Están informando que a partir del día 3 de noviembre entra en funciones el nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de, obviamente, el Registro Público Nacional de los Sindicatos, consecuencia de este famoso REPSE, en donde, bueno, la Secretaría del Trabajo también está atenta precisamente a las defensas de los derechos de los trabajadores y sobre todo a intervenir en cualquier posible conflicto laboral, consecuencia de la implementación de esta reforma en materia de subcontratación o, bueno, contratación especializada. Doctor, aprovecho de una vez, nos están cuestionando y aquí atendemos las preguntas que amablemente nos formula nuestro amable auditorio. Doctor, ¿es correcto que ya están iniciando actividades, un nuevo mecanismo? Y aquí sí quiero dejar muy claro, el gobierno federal ha sido muy enfático con acciones para prevenir y combatir la corrupción. La Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera, el propio SAT, se han vuelto en un frente común para combatir y erradicar la corrupción. Sin embargo, tengo entendido que el día de hoy ya formalmente y arrancó ya funciones en esta Secretaría de la Función Pública, una nueva bitácora electrónica, la mejor conocida como la BAS.
en donde, bueno, ya los ciudadanos, los contribuyentes, los mexicanos, podremos consultar de manera, yo diría con mucha certeza y con gran seguridad, garantizando el acceso a la información pública, esta bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, en donde, bueno, pues obviamente todas las operaciones que realiza el gobierno federal y sus organismos descentralizados, desconcentrados y organismos constitucionales autónomos transparenten este proceso de adquisición de bienes y operaciones y obviamente asignaciones de obras y proyectos y sobre todo consumo de bienes materiales. ¿Usted cree que esto es una herramienta que en este momento esté facilitando y garantizando la transparencia, esté facilitando el combate a la corrupción y esté generando un nuevo escenario de prevención del delito, doctor? Bueno, si bien es cierto que en materia de transparencia hay mucho por hacer, una cosa es que yo pueda verificar en la página de la función pública aquellas asignaciones directas, y otra cosa es que esa asignación haya sido de acuerdo con las normas actuales, con las normas vigentes, que haya sido evidentemente sin corrupción. Yo puedo ver perfectamente ciertos proveedores de bienes y servicios, el tema de la asignación de los contratos, todo aquel tema de ya sea de asignaciones directas o vía concurso, pero lo que debemos de atender es el fondo del tema, que realmente esas asignaciones y que esos concursos se lleven a cabo en un régimen de transparencia. Desde allí debe de haber la transparencia, no nada más tenerlo allí en páginas oficiales para que vean quiénes son los proveedores, porque finalmente voy a seguir viendo allí proveedores muy conocidos que les han sido asignados contratos muy importantes, pero eso no quiere decir que se haya acabado la corrupción. Creo que se arranca de raíz. Sí, es un paso en materia de transparencia, claro, pero yo no creo que sea un paso importante en materia de ataque a la corrupción. Pues aquí están ya, pues esta nueva bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, obviamente el 80% de estos contratos, su cumplimiento puntual y sobre todo el cumplimiento de las obras y compras de carácter público van a poder estar dándosele seguimiento puntual en esta nueva plataforma electrónica BESA, que bueno, ya hoy hizo una realidad publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Función Pública. Doctor, nos cuestionan muchos temas en materia de subcontratación, la vigencia del registro, las implicaciones fiscales, contables. Estamos para atender a nuestro amable auditorio y para rogarle a ustedes que son los expertos, si nos pudieran hacer favor de tomarnos un enlace la próxima semana, porque es importante darle seguimiento y explicarle con toda claridad a nuestro amable auditorio y darle respuesta a sus preguntas, porque creo que se vale que nuestro país, nuestra sociedad, nuestros contribuyentes estén enterados de estos temas, sobre todo en el tema tan delicado como es el REPSE y esta nueva reforma en materia de contratación especializada, doctor. Claro que sí, con todo gusto podemos estar ahí en la próxima semana, abordando todos estos temas, recordando que a los que tienen el REPSE, híjoles, ¿qué creen? Que tienen que caminar por un camino del cumplimiento con todas estas instituciones, porque a pesar de que dice que el REPSE te pueden quitártelo, si claro, tú llegas a tener un problema de opiniones negativas en estas tres instituciones, tampoco dice en qué momento puede ser. De tal manera que sí es importante que los que ya se encuentran en el REPSE sí van a tener que implementar dentro de sus instituciones, dentro de sus organismos, lo que yo llamo un compliance empresarial, que realmente hay una persona que se dedique a que todo ese cumplimiento que exige la autoridad a la luz del REPSE se cumpla, pero de todos los días, con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con las instituciones, con el pago de impuestos, porque sí, efectivamente se ve mucho a querer atacar al empresario que ya se encuentra en regla, que se encuentra en orden. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Pues yo le agradezco, como siempre, su amabilidad, su solidaridad y su valioso apoyo para Cambiando de Tema. Y quedamos para la próxima semana, si me lo permite, para darle seguimiento puntual a estos temas de gran interés para nuestro amable auditorio y para el contribuyente a nivel nacional, doctor. Le mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. Gracias. Muy buen fin de semana. El doctor Rafael Arenas Hernández en 1+1.
Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el prestigiado periodista y líder de opinión y director general de Callejón Informativo del Estado de México, don José Alam Chávez Jacobo. Vamos a platicar sobre el tema que ya está generando pues gran debate, especulación y también ahí algún tipo de, pues ya generó inconformidad en la fracción parlamentaria de Morena en esta nueva composición, porque bueno, pues están viendo cada día más cerca, o diría yo, más lejos la posibilidad de tener el control del Congreso del Estado de México. Ya perdieron el control de los municipios y bueno, tal parece que Higinio Martínez y pues la hoy secretaria de Educación Pública pues no les va a alcanzar las fichas, no les va a alcanzar el cálculo político electoral para pues hacer realidad su autodestape, este destape anticipado que ellos ya por ahí están trabajando, sobre todo el senador Higinio, que bueno, pues busca ser el candidato de Morena al gobierno del Estado de México. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el prestigiado periodista y analista político, don José Alam Chávez Jacobo. No le cambie, seguimos en 1 más 1, cambiando de tema. Regresamos. Roy Orbison, Pretty Woman, esta bella pues, canción, esta interpretación de 1965, que después se hiciera realidad y se hiciera un cover, una versión ya en la década de los 80 en esta película que llevara por nombre también Mujer Bonita. Pero ya tenemos en la línea telefónica el prestigiado analista político de TV Mexiquense y director general de Callejón Informativo, don José Alam Chávez Jacobo. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estimado Julio, me da mucho gusto saludarte, nueva cuenta, y por supuesto saludar a todo el auditorio del periódico 1 más 1. Muchas gracias, José. Oye, estoy viendo en redes sociales que, bueno, obviamente mexiquenses están ganando paso a paso terreno importante en el ámbito legislativo. La diputada federal del PRI por el Estado de México, Ana Lilia Herrera Ansaldo, pues va a encabezar una comisión muy importante. ¿Nos podrías platicar al respecto, por favor? Así es, Julio, pues como sabes, se definieron en la 65 legislatura federal la distribución de las diferentes comisiones legislativas, las cuales pues se van a ir integrando en los próximos días. En este espacio habíamos dicho que el PAN del Estado de México estaba haciendo valer su peso en la cúpula nacional, claro, ya que también en esta ocasión logró presidir 2 comisiones muy importantes. Una de ellas es la Comisión de Economía, que estará a cargo de Jorge Insunza Armas, claro, y Ana Valderas va a presidir la que tiene que ver con protección civil y prevención de desastres. En el caso del Estado de México, el PRI gana una comisión a través de, como lo dices, de Ana Lilia Herrera Ansaldo, claro, aunque también hay que decir que a otros priistas mexiquenses que tenían un alto perfil, pues no fueron considerados en estas designaciones de comisiones, y de forma contraria, el equipo de Alejandro Moreno Cárdenas, quien es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pues nuevamente se queda con posiciones importantes, lo que se suma ya a los diferentes espacios de poder que tenía. También en el caso del Partido Verde Ecologista del Estado de México, pues logra presidir una comisión, la Comisión del Deporte, con María José Alcalá Izguerra, y Nelly Minerva Carrasco de Godínez es del Estado de México. También va a presidir una comisión que pues es muy importante, estimado Julio. Claro, determinante. José, estoy viendo que, bueno, obviamente Morena está perdiendo terreno fundamental en el terreno legislativo, en el contexto electoral, en el gobierno, en los municipios. ¿Qué está pasando con Higinio Martínez, con el senador Higinio Martínez en el Estado de México? Cada día más lejana la posibilidad de ser el candidato de Morena y todavía mucho más lejano la posibilidad de ser el próximo gobernador del Estado de México. ¿O tú cómo lo interpretas? Sí, antes de responderte la pregunta, nada, me gustaría subrayar que no te comenté que Ana Lilia Herrera va a presidir la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Solamente dije que le habían dado una comisión. Se trata de esta que es relevante tomando en cuenta los pues diversos asuntos que hay en la agenda nacional respecto pues a los problemas y los retos que exigen políticas de atención para los niños y los adolescentes. Por otro lado, pues tu pregunta también es importante, ya que
en el contexto interno de Morena del Estado de México. Se llevó a cabo una reunión hace algunos días que presumió el propio senador Higinio Martínez Miranda, considerado el dirigente del Grupo de Acción Política, con Horacio Duarte Olivares, quien es el administrador general de aduanas. Obviamente se trata de dos personajes considerados como importantes rumbo a la definición de candidaturas a gobernador en el 2023, sin sacar de la lista a Delfina Gómez Álvarez, que es secretaria de Educación Pública, y otros personajes como Jacob Polemski-Gurwitz, que es diputada federal y que no ha negado su interés en poder competir por esta candidatura. Esta reunión, Julio, que fue pues difundida por el propio Higinio Martínez, pues deja entrever una lectura muy importante, ya que él dice que tuvo la oportunidad de platicar con Horacio Duarte, con quien tiene una amistad de pues más de 25 años, y que hablaron de diversos temas de la agenda nacional, del Estado de México y por supuesto del tema político. Claro. Esto genera una duda, Julio, si ambos pertenecen al Grupo de Acción Política y en el entendido de que Higinio fuera el dirigente de esta corriente, pues entonces no resultaría novedoso ni inédito una reunión pues con alguien que del cual tú eres líder político, ¿no? Claro. Entonces, darlo a conocer como una reunión y en la que además enlista todos esos temas, eso significa que tiene rato que no se ven o que realmente no hay una comunicación continua de todos los días y más bien, pues yo creo que sin querer hacerlo, Higinio reconoce públicamente pues, que no tiene esa relación con personajes como Higinio Martí, con Horacio Duarte, que hable todos los días o que traigan una alianza rumbo al 2003, ¿no? Claro. Más bien, en mi opinión personal, observo que se trata de dos personajes, sí, del Estado de México, que coinciden incluso en que son de Texcoco, pero que pues no van en un mismo proyecto, ¿no? De que cada quien estaría buscando el propio, de acuerdo a sus propios caminos, rutas, incluso proyecciones. Intereses políticos, intereses partidistas e intereses personales en este trabajo que ya están pues destapándose, ya están trabajando, buscando al candidato de Morena rumbo a esta candidatura en el proceso electoral 2023. José, hay en redes sociales mucha especulación, hay inquietudes. Sin embargo, vemos fuerte al gobierno del gobernador Alfredo del Mazo, lo vemos obviamente en un contexto distinto a lo que se vivía en la pasada legislatura, lo vemos ya incluso con una composición al interior del Congreso totalmente distinta, en donde ya Morena se le acabó esa aplastante mayoría legislativa y hoy tal parece que la situación legislativa, política y de gobierno ha cambiado para Alfredo del Mazo. José. Así es, pues se observa un escenario distinto para el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Hay que recordar que él inicia el 16 de septiembre, asume funciones junto al gabinete del 2017. Sí, hombre. En ese año hubo un sismo muy lamentable, que fue el 19 de septiembre. Luego, en el 2018, hubo un proceso electoral complicado para el PRI porque se pierde la presidencia de la República y se pierden municipios muy importantes, el Congreso local. Luego, hacia el 2019, pues quizás es un año donde no hubo sobresaltos políticos, un año que gobernó bien Alfredo del Mazo, y en el 2020 viene la pandemia del coronavirus, que ya también hemos comentado, generó pues, muchos problemas en todos los sentidos, y en 2021, pues nuevamente otro proceso electoral en el que pues le va bien a su partido, logran recuperar plazas muy importantes en cuestión de ayuntamientos, claro, y logran equilibrar el Congreso local con una coalición con el PAN y el PRD, tienen pues, más diputados que el bloque de Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo, por 3 diputados más, tendrían 27 en este bloque PRI y aliados, y 24 Morena y aliados políticos. Entonces, con esto que te estoy platicando, quiere decir que solamente el 2019 tuvo como año completo sin problemas extraordinarios, y que pues no te desubican como gobierno, y ahora tiene la posibilidad de que para cerrar este 2021 tenga algunos meses para repensar qué resultados va a dar y preparar el 2022, que todos esperemos que no haya una situación extraordinaria que pues ponga a prueba también la resistencia de los propios gobiernos de los estados y el gobierno federal. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto lo que refieres, José. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quisiera cerrar esta entrevista contigo, José, porque veo que hay también mucho movimiento en el Partido Verde Ecologista allá en el Estado de México, este partido pues que ha sido aliado de todos,
y tal parece que es el compromiso de nadie, ¿no? ¿Tú cómo visualizas este comportamiento del Verde Ecologista en el Estado de México, José? Pues mira, yo creo que se encuentra ante una circunstancia muy importante porque de acuerdo con José Alberto Putolén Guentelo, quien es dirigente estatal, pues ellos tendrían pensado ir solos a la elección del año 2023. Sin embargo, todos los mensajes, todo lo que vemos en el entorno nacional hace suponer que el objetivo de los acuerdos nacionales es que vayan en coalición con Morena a la gubernatura del Estado de México, ¿no? Incluso ya se ve ahí la presencia de Jorge Emilio González, quien es el líder moral del partido, y ya se dejó ver en San Luis Potosí la toma de protesta del gobernador Ricardo Gallardo, que pues, es la primera gubernatura que tiene solo el partido después de la derrota de Chiapas. Y bueno, las lecturas son de que por un lado la cúpula nacional estaría impulsando una coalición con Morena, y por otro lado que el Estado de México a través de José Alberto Putolén quisieran fortalecerse solos. Hoy en la tarde, en unos minutos, van a presentar a Rafael Osornio Sánchez como secretario de Acción Política, y él es un personaje que tiene una presencia importante para quienes se ubican en el Estado de México, en la zona norte, ya que su familia pues siempre ha sido priista, y su hermano Arturo Osornio fue un personaje político cercano al exgobernador Arturo Montiel Rojas, quien además ya fue miembro del gabinete, fue secretario de Desarrollo Agropecuario, y además pues también tuvo presencia en Zagarpa cuando Enrique Peña fue presidente de la República. Entonces no es un personaje menor, es un personaje que tiene aliados en el PRI, y que la clase política de la zona norte pues lo observa con muy buenos ojos, aunque también como fue candidato a diputado federal en el pasado proceso electoral en una alianza del Partido Verde Ecologista con Morena y el PT, y no ganó, fue derrotado por Miguel Zamora Peralta, también es otro personaje del Estado de México con mucho liderazgo en la zona norte. Claro, pues habrá que ver las acciones en las próximas semanas de este partido Morena y sus aliados, y sobre todo el trabajo ya en condiciones distintas por parte del PRI en el Congreso del Estado de México, en el Congreso Federal, en donde los mexiquenses, sin lugar a dudas, como la hoy diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, pues han demostrado su gran capacidad, experiencia, su calidad humana y sobre todo su compromiso ciudadano y democrático. José. Así es, pues es una buena oportunidad para Ana Lilia Herrera para pues seguir demostrando que tiene experiencia, y que pues, se trata de un personal, una mujer política profesional del Estado de México, sobre todo también porque su nombre se enlista al de otros hombres y mujeres con perfil para la candidatura del PRI a la gubernatura del año 2003. Aquí en el Estado de México, déjame comentarte finalmente que el próximo martes ya se definirán las comisiones legislativas en el Congreso local, y eso también es importante para ver qué rumbo toman los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, 8 partidos políticos, y sobre todo los temas que van a tener la oportunidad de defender en la 61 legislatura del Estado de México. Estaremos muy atentos al resultado de esta negociación legislativa ya en el Congreso del Estado de México, José. Te estaremos molestando para darle seguimiento e informarle de manera oportuna a nuestro amable auditorio de 1+1. Con mucho gusto, y pues aprovecho la ocasión para enviarle un gran saludo a todo el auditorio del periódico 1+1 allá en la Ciudad de México. Muchas gracias. Don José Alam Chávez Jacobo, analista político de TV Mexiquense y director general de Callejón Informativo, aquí en Cambiando de Tema. Te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho, José. Excelente fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias. Pues ya escuchó usted esta opinión, este análisis de un prestigiado experto en temas de carácter político, un periodista, un reconocido líder de opinión allá en el Estado de México, don José Alam Chávez. Y bueno, obviamente en este contexto legislativo le comentaba que precisamente este 1 de octubre en la capital de la República Mexicana rindieron protesta los 16 alcaldes electos, en donde ya la composición, la estructura, pues 9 ya son de esta alianza PRI, PAN, PRD, en donde Morena también ya no es esa mayoría aplastante, ya no tiene ese control absoluto en el ámbito legislativo, en el ámbito del ejercicio del gobierno, en las alcaldías. Y bueno, hay que reconocer que este voto libre, directo y sobre todo en donde la ciudadanía informada de manera responsable votó y decidió generar un verdadero cambio, un nuevo cambio de paradigma, un nuevo cambio en la forma de gobierno, un nuevo régimen en donde pues ya ante las simulaciones o ante las incapacidades o ante los excesos de los gobernantes de Morena que dieron muy malos resultados en la capital y también en el Estado de México, ya pudo usted escuchar, pues evidentemente
cambió la composición, la estructura legislativa en los respectivos congresos y, claro, también en las alcaldías y en los municipios del Estado de México. Esto es muy importante resaltarlo porque, bueno, obviamente en un proceso democrático en donde el pueblo, los ciudadanos votan de manera informada, libre y sobre todo en un ejercicio directo para elegir libremente a sus gobernantes y a sus representantes populares, creo que es la mejor manera de hablar que México está transitando hacia un nuevo estadio en un contexto libre y democrático. Le recuerdo que ya puede usted consultar la nueva bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones, BESA. Este día fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública. Podremos consultar, darle seguimiento puntual a las adquisiciones, a los contratos mayores a los 15 millones de pesos. Importante recordar que esta plataforma contempla más del 80% de los contratos, de los proyectos, de las adquisiciones del gobierno federal. Aquí podremos tener la garantía que hay un compromiso de combate y de prevención a la corrupción y a la delincuencia, en donde ya podremos tener los mexicanos la certeza, la seguridad de un puntual seguimiento de todos los contratos, las empresas, los obviamente beneficiarios de ese tipo de asignaciones en donde, bueno, las convocatorias, los concursos y los procesos administrativos para la asignación de obras de adquisiciones estarán dándole puntual seguimiento en esta nueva bitácora electrónica de seguimiento de adquisiciones que hoy lanza en este 1 de octubre la Secretaría de la Función Pública, reitero, en esta política de prevención y combate a la corrupción y la delincuencia. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre que nos acompañen en su programa Cambiando de Tema. Recuerden que transmitimos todos los días en punto de las 14:30 horas en las instalaciones del bello lugar que tenemos aquí ubicado en la colonia San Rafael, el 1+1. Recuerde, síganos en redes sociales, denos like y tome una fotografía y venga a las instalaciones del periódico 1+1. Aquí podrá usted recoger de manera gratuita, cortesía de la presidencia de 1+1, un diccionario español electrónico de la Real Academia de Lengua Española y le vamos a obsequiar un CD, un disco precisamente que es un disco homenaje al gran compositor y cantante don Marco Antonio Muñiz, cortesía de 1+1 para nuestro amable auditorio. Ya sabe, denos clic, denos like, denos una fotografía con una identificación y puede recogerlo aquí en las instalaciones del periódico 1+1, ya sabe, aquí en la colonia San Rafael. Y bueno, obviamente esto va a estar permanente durante el mes de octubre, sobre todo este mes de octubre, que es un mes importante en donde vamos a abordar temas como el cáncer de mama. Recuerde que está próxima la fecha, este Día Internacional del Combate al Cáncer de Mama. La prevención siempre es la mejor medicina para evitar las consecuencias terribles y lamentables que conocemos todos con la llegada de una enfermedad tan delicada como es el cáncer, y más aún el cáncer de mama. Soy Julio Jiménez, les deseo un excelente fin de semana, sígase cuidando. Recuerde que seguimos en este contexto de la pandemia y sobre todo el clima pinta para una fuerte lluvia por la tarde. Cuídese mucho, les deseo una excelente tarde. Ya sabe, el próximo lunes, 14:30 horas, aquí en 1+1, Cambiando de Tema. Síguese cuidando y cuide a su familia, cuide lo que más quiera. Buena tarde, buen provecho.